Iñaki y Hugo, que son de Galey, ¿vale? Y a Pilar Villalba, que también es de Galey, ¿vale? Entonces, voy a dejar que luego sigáis diciendo más cosas de vosotros según veáis, porque como tampoco tengo mucho más. Y nada, que os guste, podéis hacer preguntas luego, ¿vale? No os preocupéis. Y ya está, disfrutadlo, tanto unos como otros. Gracias. Gracias. No sé si se oye, si no se oye, si tengo que... Bueno, pues yo voy a hablar desde... me llamo Pilar Villalba, soy profesora, trabajo en un instituto y bueno, he trabajado en diferentes asociaciones, soy militante desde muy joven, desde yo creo que los 18, 19 años he sido militante. Estuve en el colectivo feminista de lesbianas de Madrid durante pues bastantes años, que ahí pues en esa época construimos muchísimas cosas, construimos el concepto y una nueva reconceptualización de lo que era ser mujer, ser lesbiana y cómo se podía vivir en ese contexto que nos tocaba vivir, ¿no? De mucha discriminación, mucha invisibilidad y sin referentes algunos, ¿no? Ahora tenéis la suerte, los que estáis aquí, de viviros, muchos de ellos ya los que están naciendo en otro contexto totalmente diferente al que nacimos nosotros y nosotras. Y bueno, y eso nos alegra un montón, ¿no? Que haya asociaciones en todos los ámbitos universitarios y que podáis tirar de ellos para cualquier cosa, reivindicación o cualquier tema. Yo me asocio en Galey cuando fui madre. A partir del 2009 adopto y entonces ya mi vertiente militante se me convirtió también en la faceta y en el ámbito de la militancia siendo madre homoparental, que es lo que venimos aquí a contar, ¿no? ¿Cuál es la vivencia siendo madre, siendo lesbiana? ¿Cómo nos vamos enfrentando a todos los hándicaps que esta sociedad parece que aparentemente no sufrimos discriminación, pero en el día a día sí que sufrimos mucha invisibilidad, que para eso desde la asociación y desde lo personal, porque ya sabéis que lo personal es político, en el ámbito LGTB es lo que hagamos en nuestras vidas personales es lo que vamos abriendo brecha en esta sociedad. Y bueno, contaros que la asociación pues se forma en el 2005, coincide con el matrimonio, o sea, cuando podemos acceder al matrimonio. Había familias, muy poquitas, que tenían hijos y que pensaban que era el momento de agruparse, puesto que había una parte jurídica que les iba a permitir dar la cara, pero que había muchos aspectos que no estaban todavía contemplados, ¿no? Y pues 5 o 6 familias crean Galey y a partir de ahí se van sumando muchas más familias, porque de hecho creo que a lo mejor vosotros sois muy jóvenes, no lo habéis podido pensar, pero el tema de la maternidad para muchas mujeres lesbianas y hombres gays, bueno, ni se había planteado durante generaciones. Es decir, crecíamos pensando que por ser lesbianas no podíamos, se nos tenía vetado el derecho a ser madres. Y éramos unas atrevidas y unas valientes las que traspasábamos ese terreno, ¿no? Entonces, a partir de eso, 5 o 6 familias que hicieron los estatutos y crearon la asociación, pues ahora mismo poderos decir que somos 250, ¿no? Sí. Socios. Los socios no cuentan los niños, porque de momento no cuentan. Pues imaginaos que de familias se han formado desde hace poquísimo, ¿no? Y eso que son familias asociadas. Luego hay muchísimas no asociadas, pero sí, en nuestra asociación somos 250. Yo puedo contar poco, porque yo llevo desde 2014. Llevamos asociados, Isaac y yo somos
somos marido y marido. Y entonces nosotros nos asociamos antes de tener a nuestros hijos, porque queríamos saber los pasos que podíamos dar o de qué forma podíamos hacerlo. Y entonces nos asociamos a Galey y ahora formamos parte de la Junta. Os podemos enseñar. Que hable Pilar. Habla Pilar. Y ahora ya hablas tú de lo nuevo. Venga, habla Pilar. Bueno, los fines de la asociación, os podéis imaginar que cualquier asociación que tiene un fin social, en nuestro caso, pues era crear, por una parte, un espacio para las propias familias, porque nuestros hijos y nuestras hijas están en contextos totalmente heterosexuales. Y claro, para normalizar sus propias vivencias necesitan ver que efectivamente que aquello que les ocurre, que no les ocurre a ellos solos, que es que tengan dos mamás, sino que hay otros referentes, que hay muchas familias con dos mamás, con dos papás, con una mamá, con un papá. Bueno, pues, y entonces lo primero, o sea, nuestro primer beneficio son nuestros hijos y nuestras hijas, porque normalizan que efectivamente la diversidad familiar existe y no es un invento que les ha tocado a ellos, ¿no? Eso es un empoderamiento muy fuerte para los propios hijos y que vivan con normalidad que el hecho de que su familia esté constituida por dos mamás o dos papás. Luego, el ser referente para la propia sociedad cuando se plantea construir cosas que no sabe cómo hacernos. Nosotros en Galey somos referentes a veces a nivel legislativo, otras veces, bueno, en los colegios tenemos una gran campaña y un gran ámbito que es la sensibilización y la educación, porque hay muchos aspectos que el heterosexismo, que me imagino que ya estáis familiarizados y familiarizadas con el término, ¿no? Sabéis lo que es el heterosexismo. Pues el estar inmersos en una sociedad que todo es heterosexual, pues hace que constantemente las estructuras familiares sean heterosexuales. Entonces, cara a los niños y a las niñas, cuando están en los colegios, pues a las profesoras y a los profesores hay que estar trabajando con ellos muchísimo, pues porque trabajan el tema de los genogramas. Y entonces hay que decir, oye, no, pero mi familia es así y quiero que mi hijo no sienta que es diferente, sino que simplemente, o que su diferencia no es motivo de exclusión, sobre todo. Entonces, porque si empiezan, como a veces ocurre en el cole, que dicen, a ver, nombra a tu mamá y a tu papá, y entonces ellos se quedan así. Entonces, antes que ocurra eso, estamos ahí con un trabajo, por lo menos lo que nos toca, por eso digo, desde lo personal, a cada tutor, a cada profesor, pues tienes que estar contando, no, mira, cuando trabajes el genograma, trabájalo de esta manera para que sea inclusivo y todas las familias puedan incorporar, pero no solamente por el tema de la estructura familiar, sino por el origen. La mayor parte de nuestros hijos, a la hora de llegar a nuestras familias y de formar nuestra familia, pues han llegado a través de la inseminación artificial, la fecundación in vitro, el método ROPA, la gestación subrogada, todas las técnicas de reproducción asistida que han podido acceder mujeres lesbianas o hombres gays. Luego, la otra parte de la adopción, cuando no es biológico, es adoptado, y cuando es adoptado, desde la internacional a la nacional, muchos de nuestras familias han podido optar por el acogimiento familiar, que es otra figura diferente. Entonces, todo esto constituye una idiosincrasia diferente de origen que hay que no invisibilizarlo, sino al revés, saberlo tratar. Y por eso nos lleva un trabajo fuerte con los profesores y con otros, pues en este caso el acogimiento familiar. Por muchas de las peticiones que hacían nuestras familias de acogimiento familiar, teníamos la sospecha que se nos quedaban ahí en lista de espera. Entonces tuvimos que hacer un trabajo con las instituciones para decir, oye, que no, que somos igual de válidas que las otras familias, ¿no? Entonces desde ahí pues hay muchísimas reivindicaciones. Bueno, esto es lo que decía, que a nivel educativo trabajamos la diversidad familiar, la afectivo-sexual, el lenguaje coeducativo e inclusivo, la lucha contra la homofobia. Lo que hemos visto que trabajando la diversidad familiar, trabajamos un montón la homofobia, porque es que con la diversidad familiar inevitablemente los colegios se plantean
los roles sexistas, porque toda la estructura de una familia heterosexual y una lucha constante con los roles sexistas de lo que hace el hombre, lo que hace la mujer, pues cuando hay dos mujeres o dos hombres, pues eso se cae directamente, y entonces te preguntan esa pregunta tonta de ¿y quién hace de hombre? Y dices, ¿y me estás contando? ¿Cómo voy a hacer de hombre si soy una mujer y he elegido ser mujer? ¿No? O sea, que es un poco... Y entonces desde ahí se rompe ese estereotipo, porque es realmente qué hacemos para el cuidado de los hijos, independientemente de quién lo hace, ¿no? Entonces es muy interesante cómo sus cabezas se amueblan de otra manera. Y este año es el año de la familia, que me lo recordaba vuestro compañero. La verdad es que yo lo tengo tan presente, todos los años es nuestro año de la familia, que es más cara al exterior, ¿no? El reivindicar ese espacio, que se haga visible las familias y la diversidad familiar, pero en nuestro caso lo tenemos muy presente y es lo que hacemos. Y ahora ellos, si queréis, tenéis así... están más metidos en la junta directiva. Sí que comentaros que Galei es una asociación democrática, que su junta directiva está compuesta, o sea, a nivel de estatutario, pues con la presidenta, secretario, los vocales, porque no queda otra a la hora de hacerte asociación, pero de siempre nuestro ideario, además de ser un ideario que contemplamos que somos feministas, o sea, que tenemos una serie de valores a favor de la inclusión de todos los hijos nacidos de cómo hayan nacido, pues la estructura en la que nos dotamos es súper democrática. Hay una presidenta, pero toda la junta directiva, cuando se reúne, está abierta a todos los socios, y en cualquier momento cualquier socio puede participar de esa junta y no tener que pasar por una renovación de cargos ni nada, sino cualquier socio puede participar en los temas de ese mes que se estén tratando. Y luego nos organizamos por comisiones, y esto es el ejemplo, que aquí, pues, ¿quién puede ir a tal mesa? Pues vamos los que podemos y representamos a Galei, porque todos nos sentimos Galei. Sí, yo ya os digo, como dice Pilar, soy parte de la Junta. Como Junta ahora mismo estamos haciendo, nosotros ahora en Galei estamos certificando de alguna manera lo que es el tema de la diversidad familiar y la afectivo-sexual. Entonces nosotros estamos en colaboración con varias... lo diré. Sí, con varios centros estamos ahí implantando este sello, digamos, como me decían hoy, estrella Michelin que damos en Galei, para que los profesores sepan cómo educar a nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces hacemos eso. Luego también tenemos quedadas para que nuestros hijos y nuestras hijas se visualicen, o sea, estén bien con otras familias, vean que todo es normal. La Biblioteca de Colores. La Biblioteca de Colores es un proyecto que se pone en marcha, sí, que lo que hacemos es que se envía un lote de libros con cuentos según la edad, divididos según la edad que tengan el alumnado en este caso, según el tipo de escuela y demás. Se envía una serie de libros donde no existe el patrón heterosexual, es decir, que hay familias de dos papás, dos mamás, como comentaba mi compañera anteriormente, o familias de un papá y una mamá. Entonces, esos libros no es el típico libro del príncipe y la princesa o cosas similares. Es decir, que existan otro tipo de modelos familiares y que desde la más tierna infancia se vea la normalidad de nuestras familias. Es decir, nosotros hemos podido ser familia desde hace muy poco tiempo. Hasta ahora no estábamos reconocidos como tal y podemos formar parte del resto de las familias. Entonces es importante que a nivel educativo estemos presentes a través, por ejemplo, del proyecto que os comentaba de la Biblioteca de Colores, donde pues ya os digo, es entregar una serie de libros donde se tiene que trabajar. Hay un compromiso por parte del personal docente, como que se va a realizar los trabajos adecuados para que se conozcan nuestras familias y sean reconocidas en el ámbito educativo. Ahora os quería yo contar un poco nuestra parte personal. Nosotros, como comentábamos, somos matrimonio. Hicimos una adopción en el año 2009.
2012, perdón, 2012. En 2012 entregamos la documentación. Nosotros somos de Madrid, pero vivimos en Castilla-La Mancha. Somos la primera pareja homosexual que adoptó 2 menores en Castilla-La Mancha. Ya os digo, entregamos la documentación en el año 2012. Y bueno, sí que es cierto que no hemos notado diferencias entre el resto de familias heterosexuales, pero sí que te encuentras, por ejemplo, el tema de la invisibilidad que comentaba Pilar. Sí que te encuentras con el caso de que tienes que rellenar los documentos y te encuentras el tema de padre y madre. Lo hablas con el técnico en cuestión, como nos pasó a nosotros, y nos pidió disculpas y no lo modificó. Tan fácil como meterse en Word y modificarlo. Pero bueno, luego te encuentras que al cabo del año tuvimos que renovar los papeles porque la asignación estaba próxima y te encuentras de nuevo el padre y la madre otra vez. Como eso, pues en la agenda del cole sigues encontrando con eso, en la solicitud del colegio, es decir, incluso uno de nuestros hijos tiene una necesidad especial, una enfermedad, y a la hora de, por ejemplo, de solicitar su beca, que es algo que me molestó bastante, que yo me imaginaba por qué me daba error el formulario en la web del ministerio, y me daba error, y al final acabé llamando al tema de cuando tienes una duda con la web, y efectivamente era porque habíamos puesto que tenía 2 padres. Hasta ese punto, es decir, ya simplemente rellenar un documento, es decir, meterte en una web, introducir los datos de tu hijo y que tengas un problema, pues eso ya te supone que no lo puedes hacer, que te da error. Entonces, por ejemplo, hasta ese punto llega nuestra lucha, tanto como el padre-madre, que no aparezca así, sino que aparezca como tutor, o padre-madre, con barra y demás, como en el caso del ministerio, ya os digo, que te encuentras con ese tipo de casos. Entonces, pues nada, lo que os comentaban, aparte de eso, pues somos padres de 2 menores a través de adopción nacional. La adopción internacional, comentaros que es prácticamente imposible. Hay algunos países, pero la mayoría de los niños son niños muy mayores. Por tanto, se dificulta mucho la adopción y que la adopción sea positiva en un futuro. Y es la única opción. Bueno, a ver, hay más opciones. Luego está el tema de la acogida. Lo que pasa es que la acogida es más... La acogida es menos conocida. En España no se fomenta tanto la acogida familiar. Es más Y luego está la gestación subrogada, que está muy en debate hoy en día. Y poco más. Y bueno, nosotros somos una familia como otra cualquiera, que es lo que yo siempre digo. Vamos al cole, hacemos todo igual. Como yo digo, siempre pagamos impuestos igual que el resto de las familias y queremos el mismo reconocimiento, que se nos tome en cuenta. Y nada más. Y ya os paso el marrón a vosotras. Espera. Ay, bueno, sí, perdonad, lo de los... un vídeo. Espera, sí, pero como vas a hablar de tu hijo, pues yo voy a hablar de la mía. Pues muy bien, claro que sí. Para eso hemos venido, ¿no? Ahora sacamos el bautizo. Que entre las familias es difícil que lleguemos a un sitio y no hablemos de nuestros hijos. Claro. Por eso para nosotros no es un año especial, porque para nosotros es el día a día, el cole y los deberes y lo demás. Y el comerte la verdura y todas esas cosas. Bueno, pues yo también adopté a esta pequeña jauja que tenía meses en Etiopía. Fui allí, formalicé el 11 de febrero del 2009 y en marzo pues fui a por ella y ya me la traje. Yo tenía pareja, que mi caso también es atípico en la trayectoria de vida. Yo tenía pareja que en ese momento era una mujer, pero ella no quería ser madre y yo quería ser madre. Entonces hay cierta diferencia de edad y era mi momento y el suyo no, y entonces lo respetamos así. Y en ese caso yo, adopté yo, es el país de Etiopía. No hubiéramos podido adoptar 2 mujeres porque de hecho la homosexualidad está penado con cárcel y ya ha habido algunas mujeres que allí tuvieron problemas y tuvieron que salir del país porque las acusaron de corrupción de menores y tienen una causa que todavía no prescrita y que si vuelven al país les encarcelan 14 años. O sea, España es una burbuja y cuando sales de España te encuentras con una realidad que es la realidad, en este caso, de atentar contra tus derechos más fundamentales, la vida, etcétera, etcétera. La libertad. ¿Qué es esto? Volvimos. Pongo las fotos porque es lo que más ilustra, ¿no? La emoción, lo que supone la incorporación de un niño en tu vida, cómo lo vive la familia, cómo te acoge, ¿no? Como un proyecto igual que cualquier otra familia, ¿no? El disfrute de eso con su certificado de allí.
Y luego Carla en concreto, mi hija, ha tenido 2 libros de familia, el primero conmigo como familia monoparental, pero más tarde, mucho más tarde, digo mucho más tarde porque fue hace 2 años, ya cuando ya tenía 6 años, y cuando también en el proceso personal mío habíamos pasado ya por todo, por separarnos, pues nos tuvimos que hacer pareja de hecho, mi expareja y yo. Ella, la que más contenta estaba era la niña cuando aquello sucedió, para que pudiera acceder a la adopción, que es otra de las reivindicaciones. Tú en una pareja heterosexual, de pronto la madre se echa a una pareja y dice, pues yo voy a adoptar a tu hijo y le pongo mi nombre, y hasta le puede cambiar el libro de familia y ponerle su nombre y decir que, o sea, su apellido, que es su padre, y ya está. En las mujeres tenemos que pasar, y en los hombres, por un proceso de adopción, y además demostrar que eres pareja de hecho o estás casada. O sea, que tienes convivencia y que además te quieres mucho, y que por eso puedes formar una familia y incorporar al niño en el seno de la familia. Entonces, en mi caso fue ese, me hice pareja de hecho para que pudiera mi expareja adoptar a mi hija. Y ahora ya tenemos un libro de familia con las 2 mamás. Nosotros, como decíamos, normalizamos la diversidad familiar, y los encuentros LGTB con todos los demás asociaciones y los encuentros familiares pues refuerzan un montón este tipo de idea, ¿no? Galei, ahí hay todos esos son miembros de Galei, que por eso digo, somos muchísimos y muchos niños que disfrutan de nuestras familias. Y nada, y decir, esta semana, por ejemplo, esto fue en el 2015, o sea, lo de los talleres, que constantemente tenemos que dotar y crearnos talleres. Este es un taller que se hizo en el cole de mi hija, y este es un taller que se va a hacer el miércoles que viene, que es sobre abrazar las identidades, y vamos a trabajar lo mismo, o sea que es un continuo. Nada, gracias. Quiero hacer un inciso respecto. Perdón, eso que no quiero. Termino. La adopción internacional, porque diréis, bueno, si está diciendo que la adopción internacional es muy compleja, es complicada, es prácticamente imposible, ¿cómo es que ella pudo? La adopción internacional para mujeres hasta hace unos años ha sido más sencilla, es decir, iba una sola mujer y adoptaba. Esto se ha hecho incluso iba un hombre al país de origen, iba un hombre. Pero claro, cuando los países de origen se han dado cuenta que aquí en España había otro hombre esperando a ese hombre, es cuando eso se ha cerrado. Es decir, porque claro, quería aclararlo, dice, bueno, no es difícil, pero ella lo ha hecho. Para mujeres todavía hay países, para mujeres solteras es algo más sencillo. Pero sigue siendo la misma historia, o sí, sea, efectivamente. Te aceptan porque se creen que eres monoparental. A raíz de la ley del matrimonio, del acceso al matrimonio, ya como que dejamos de ser invisibles. Y de hecho en Etiopía se podía adoptar como monoparental y han cerrado, porque veían que encubría muchas monoparentales, pues la misma sospecha que con los hombres, que encubrían luego familias de homoparentales, o sea, de mujeres lesbianas, y entonces han cerrado, ya no se puede adoptar ni con monoparentales. En algún país sí, pero vamos, que está súper restrictivo, y algunos te piden certificado de heterosexualidad. Heterosexualidad. Sí. Es más, nosotros cuando empezamos los trámites de la adopción internacional en Vietnam, lo miramos en Vietnam porque era el único país como monoparental. La única opción que te daban para poder adoptar menores eran niños con VIH y enfermedades terminales, prácticamente. Es lo que se nos deja a los homosexuales. Ahora ya me callo. ¿Queréis otro aplauso? No. Bueno, pues gracias por invitarnos, por supuesto. Lo primero, soy Saida García, soy presidenta de Crisalis Madrid. Crisalis a nivel estatal nace en 2013, pues éramos 6-7 familias que nos encontramos que en nuestras casas, nuestras hijas, hijos, hijas tienen una situación que no tiene cabida en la sociedad tal y como está establecida. No tenemos, bueno, pues cada familia está en un punto del mapa, ¿no? Y encontramos toda la misma situación.
no hay una respuesta desde la pediatría, ni desde la psicología, ni desde el ámbito educativo, a nivel legislativo no existen, y las respuestas que hay no nos son satisfactorias, porque lo que se nos recomienda en muchos casos es que, bueno, pues que nuestros hijos, nuestras hijas, lo que tienen es una disforia, lo que tienen es un trastorno. Nos recomiendan en muchas ocasiones intentar reeducarles, intentar que asuman su verdadera identidad, que es la que, bueno, pues con la que presuntamente han nacido. No está contemplado el tránsito para menores de edad, para menores de 18 años en aquel entonces. Entonces, bueno, pues como todo el proceso relacionado con la transexualidad que se conocía hasta ese momento era a partir de los 18 años, y todo estaba vinculado pues a la documentación, a la hormonación, a las cirugías, etcétera, lo que nos recomendaban era un poco más o menos que escondiéramos a nuestras criaturas hasta los 18. Esas familias, bueno, pues no estábamos contentas con esas respuestas y decidimos asociarnos pensando que esa era la única manera de conseguir pues reivindicar los derechos de nuestras criaturas. Empezamos con Crisalis estatal, porque éramos, como digo, una de cada punto. Después, a medida que han ido sumándose nuevas familias, hemos ido creando las diferentes delegaciones. Ahora hay prácticamente en todas las comunidades autónomas menos 2, porque bueno, esto depende un poco de las ganas y del tiempo que tengan las familias para dedicar pues tardes como por ejemplo esta para venir a conversar sobre este tema. Nuestro principio fundamental, por supuesto, es que consideramos que la transexualidad no es una patología y desde ahí nos movemos. Nuestros objetivos son visibilizar. Nuestro objetivo primordial es equiparar la situación de nuestras criaturas con las del resto de personas, ¿no?, de su edad. Entonces, bueno, pues utilizamos varias herramientas, por supuesto visibilizando, formando, participando en los procesos legislativos, que es algo que la verdad es que en 3 años que tenemos de vida, algo más de 3 años, han sido de mucho trabajo, pero han sido muy satisfactorios. Hemos conseguido grandes logros legislativos que, bueno, que todavía falta, como por ejemplo la ley de Madrid, que es estupenda, pero todavía falta que se ponga a funcionar porque es la otra parte, la segunda parte, ¿no? Nuestra labor fundamental es acompañar a las familias. En estos 3 años han pasado más de 500 familias por Crisalis. Ahora mismo tenemos asociadas 450 y tantas. No os puedo decir porque seguramente mientras que estoy hablando hay alguien asociándose. Es así, todo el rato. Sí. Al principio era como curiosidad en el primer encuentro, porque hacemos encuentros cada 6 meses de familias. Éramos 14 familias. No, como he llegado tarde no he puesto nuestro logo. Como he llegado tarde no he puesto el power y bueno, tengo algunas fotos y tal. Y entonces éramos 14 familias en esa foto, que nos parecía lo máximo a lo que íbamos a poder alcanzar. O sea, era nuestra máxima aspiración, 14 familias. Ya está, lo hemos conseguido, somos la caña. Nos conocíamos el nombre del cole, de la abuela, de la tía, en qué mes había empezado el proceso, el tránsito, todo, conocíamos todo. Ahora yo soy presi, como os digo, de Crisalis Madrid, soy vicepresidenta de Crisalis estatal, a nivel estatal, y ya no conozco a las familias, ya no sé quién habla en el chat. Tenemos un chat, la verdad es que utilizamos muchísimo las redes para comunicarnos y para poner en marcha este proyecto, porque bueno, pues por la lejanía geográfica y porque las vidas de las familias son ya de por sí muy complicadas. Entonces tenemos un chat de WhatsApp, tenemos varios, ¿no? Depende de si, bueno, pues acabas de llegar y necesitas un tipo de acompañamiento, ya llevas mucho tiempo y bueno, con un contacto te vale. Y eso, bueno, pues eso, que están entrando continuamente familias todo el rato y ya no sabes quién te habla. Es un poco, echando la vista atrás, bueno, pues se ha perdido un poco ese calor, ¿no?, del principio, pero bueno, es una señal estupenda porque son un montón de familias que están acompañando la identidad de sus peques o no tan peques, y eso es una estupenda noticia. Entre nuestros objetivos prioritarios y a corto plazo, que era el primero que teníamos, por supuesto, o sea, nosotras siempre hemos ido a conseguir una ley estatal,
que se derogara la ley 3/2007, que es la única ley que existe específica de este tema, que se derogara, que se reformara, que se hiciera una nueva mejor, que se complementara, lo que hiciera falta. Pero la ley 3/2007 contempla que las personas que son mayores de edad, que no son migrantes, que además tienen un diagnóstico de disforia de género y que han pasado por 2 años de tratamiento, pueden acceder al cambio de su documentación. Para nosotras todos esos requisitos son injerencias para el libre desarrollo de las personas. Entonces, cualquier condición que se le pone a una persona trans para acceder a su documentación que no tenga que pasar una persona cis, con la que sí se ha acertado en la sexación, es una injerencia y además es ilegal. Ahora mismo hay un proceso abierto que es de la presidenta a nivel estatal, de Natalia, sobre su hijo. El tribunal, a ver que no me confunda porque yo soy un desastre con los nombres de estas cosas, el Tribunal Supremo, sí, lo ha pasado al Constitucional porque lo que determina es que la ley 3/2007 es inconstitucional y estamos esperando que se resuelva ese tema. Mientras tanto, esperamos que por otras vías, a nivel político, hay grupos que consideran que esto es importante sacarlo adelante y que lo han llevado en sus programas. Luego vamos a ver la forma de concretarlo y si es realmente satisfactoria, ¿no? Y no es otra forma, pues como la ley del 2007, que al final, en aquel momento sería estupenda porque se venía de algo mucho peor, pero ahora mismo es un espanto. Entre las dificultades que se encuentran las familias, bueno, pues por supuesto, tal y como está nuestro sistema establecido, no es que sea heteropatriarcal, es que es cis-heteropatriarcal. Se presupone que la sexación que se hace de todas las personas es la adecuada y cuando dices que no han aceptado contigo, pues entras poco más o menos que quedas relegada del sistema, quedas excluida y tus derechos dejan de valer. La Constitución y todas estas leyes estupendas y universales dejan de ser universales cuando eres trans. Entonces, bueno, pues desde situaciones así, por no irnos muy por temas aburridos, una persona que es trans con 2, con 3 años va a tener que poner un gomete en un libro, en una imagen, para determinar si es chica o chico, y ninguna de las imágenes que le están planteando delante representa lo que es esa persona y cómo se vive. No sé si aquí sois muy jóvenes y seguro que lo recordáis, la famosa figura de gomete, eres un niño, eres una niña. Bueno, pues nuestras niñas no encajan con ese modelo, claro, por supuesto, ni nuestros niños tampoco. Y bueno, es muy complicado llegar a entender que lo que te pasa es eso, que no han acertado contigo, cuando todo el sistema está montado en contra de que sepas eso. Y es que es así. Si tu familia tiene la información que tiene, porque es la información que se tiene a nivel social, si en el cole te están diciendo lo que te están diciendo, los libros de texto, etcétera, etcétera, pues bueno, tenemos muchas familias que sobre todo las que veníamos al principio, porque ahora hay muchísima más información, pero las que llegamos al principio que no había a dónde dirigirse, los tránsitos han sido a edades mucho mayores. O sea, mucho mayores, en muchos casos muy bien, porque bueno, mi hija me lo dijo con 7 años, ahora tiene 11 y todo estupendo, pero ha habido muchas situaciones en las que el descubrir esa identidad y qué es lo que está pasando, pues a lo mejor ha llevado hasta los 16, los 17, etcétera, que bueno, pues que si lo has pasado bien y todo ha ido estupendo, pues maravilloso, pero si lo que te han hecho ha sido destrozarte la infancia, pues no es tan maravilloso. Pues eso es a nivel social, familiar, es decir, es un reflejo de cómo está constituida la sociedad, la familia. A nivel educativo, lo mismo, un completo desconocimiento de esta situación. Nosotras hacemos una labor con todos los centros, es muy difícil, claro. Hablamos de familias, que además tenemos nuestros trabajos, porque la forma de trabajar de Crisalis somos completamente independientes, no recibimos subvenciones, nos movemos con nuestras cuotas hasta donde llegamos y con nuestro trabajo voluntario. Entonces, bueno, pues no podemos a lo mejor dar formaciones a todos los centros educativos tal y como nos gustaría, pero vamos a todos los que nos llaman. Normalmente son centros educativos en los que ya hay una familia nuestra o en los que se sospecha que puede haber alguien.
etcétera, etcétera. Y bueno, los conocimientos muy, muy importantes. En la carrera de magisterio, ni en psicología, ni en pediatría, no se estudia ni siquiera, o sea, nada sobre este tema. Y a nivel sanitario, que era una de las reivindicaciones importantes, porque bueno, ahí no sé cuántas personas de aquí lo conocerán, pero existe el bloqueo puberal, que es una forma bueno, es una de las herramientas que pueden utilizar los adolescentes trans, y luego la posterior hormonación. Sobre esto hay tantas opiniones, casi como personas o como colectivos. Nosotros lo que hemos reivindicado siempre es que el acceso sea libre y que la decisión sea de la propia persona. Porque lo mismo, pues consideramos que las personas cis son sometidas a hormonaciones libres sin ningún tipo de control, y ahí nadie pone en duda si es que luego se van a arrepentir o no se van a arrepentir, o van a ser o no van a ser de mayores. Es otro tipo de discriminar. Y bueno, hay leyes bastante importantes que se han conseguido. La de Andalucía, por supuesto, que ya lleva un par de años. La de Extremadura es bastante buena, vamos a ver, ahí también se está desarrollando. La de Madrid, como digo, de marzo, que todavía, aunque ya nos hemos pasado el tiempo, o sea, ya debería estar funcionando plenamente, todavía no lo hemos conseguido. Esta ley se aprobó gracias al apoyo de 3 grupos políticos, de PSOE de Madrid, de Podemos y de Ciudadanos, pero quien la tiene que implementar es el partido que está en el gobierno, y ahora mismo, pues bueno, todavía no, parece que no va. Y bueno, yo creo que por mi parte así no tengo nada más que decir. Voy a dejaros con Ananda. Ananda lleva un mes en Crisalis, es la primera vez que habla aquí así para Crisalis en público, y yo la quiero agradecer un montón porque es la primera vez que lo hace. Sí. Es bastante chungo, pero yo estoy convencida que lo va a hacer estupendo, y que vais a ser comprensibles. Pues sí, yo llevo un mes en una montaña rusa y he aterrizado aquí. Y bueno, soy la madre de una niña trans de 8 años que ha hecho su tránsito hace 17 días. Yo contacté, además es que lo miraba hoy y me parece mentira, porque contacté con Crisalis, contacté con Saida en concreto hace un mes, y parece que ha pasado un año. Yo cuando yo contacté con Crisalis, estaba en la zona de pánico materno. Dios mío de mi vida, ¿qué hacemos? ¿No? Porque mi hija no ha sido pues de estos casos que a lo mejor desde muy pequeñito te dicen, no mamá, yo soy un niño, yo soy una niña. No, nosotros habíamos observado pues que algo pasaba, no sabíamos muy bien qué era, y un día pues ya llegó y me preguntó directamente, mamá, ¿y un niño cuando es grande puede ser una niña? Y yo dije, ya está, ya me lo ha dicho, ya sabemos lo que pasa, y pues le estuve explicando que sí, que uno es lo que siente que es, y que que mamá no tenía ni idea de cómo lo íbamos a hacer, pero que mamá se iba a enterar de cómo hacerlo. Y entonces contacté con ella, y yo al principio pues se ríe porque yo era un show, yo lloraba, y yo además yo ahora digo, ¿y por qué lloraba? ¿Por qué lloraba tanto? No sé, pero yo pues era el miedo del colegio, porque además ella cuando me dijo, mamá, y yo quiero que todo el mundo sepa ya que yo soy Seila, que ella me dijo hasta el nombre, ¿no? Y yo dije, muy bien, hija. Y el colegio, y yo la ropa del armario me la quitas, y yo quiero mi ropa nueva. Y entonces, claro, yo decía, el colegio, o sea, yo todo era el colegio. El colegio, los compañeros tienen 8 años, yo no sabía, pues, yo qué sé,
el barrio, todo. O sea, era como, yo ni sabía que había una ley en la Comunidad de Madrid, total, que yo me mudaba, yo ya sabía dónde me mudaba y todo, yo ya, porque además ella me lo decía, mi hija me decía, mamá, ¿y si nos mudamos? Y yo decía, pues no está mal la idea tampoco, o sea, vale, pues vamos a ver, yo sí, y yo o me voy a Zaragoza o a Barcelona, un pueblo de Barcelona, sí, no sé, pues nos dio por ahí. Y entonces ya me decía, pero vamos a ver, o sea, vamos a ver, Por favor. relájate, tenemos un chat maravilloso con un montón de familias que se encuentran en distintos momentos, ¿no?, del tránsito y tal, y la verdad que yo cuando entré en el grupo de WhatsApp, yo reía, lloraba porque claro, empiezas a ver un montón de familias que están en la misma situación que tú, ¿no? Que te empiezan a, pues eso, a saludar y a animar y a enseñarte su realidad que al final pues no ha sido para morirte, ¿no? Como yo creía que era una cosa que no sabía muy bien cómo iba a salir, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues nada, pues ala. Y fuimos a hablar con el cole, nos facilitó una documentación. Hay una cosa que es la solicitud de uso de nombre, que tú la llevas al colegio, les comunicas que a partir de ahora es tu hija y se llama Sheila y así la tienen que considerar, ¿no? Y el colegio, la verdad que yo no tenía ni idea de cómo nos iba a responder. Pero, vamos, ha sido maravilloso. El director desde la primera reunión nos tranquilizó, nos dijo que se iban a comprometer en que todo saliera bien. Las profesoras trabajaron el tema en clase con los compañeros, hicieron unas dinámicas, leyeron un cuento que yo les llevé, que me lo recomendó Saida. Y la verdad que pues en cuestión de una semana, que yo decía, claro, o sea, el ritmo al final lo marcaba ella. O sea, a mí un día lloraba y me decía, mamá, yo no quiero ir al colegio disfrazada de un niño. Y yo le decía, tienes que tener paciencia, porque claro, esto, vamos a ver, a los compañeros se lo vamos a explicar y todo va a ir bien, pero tú pues ten un poco de paciencia, ¿no? Que al final nada, ha sido, te digo, fue un lapso de una semana, 15 días. Cuando llegó a clase, pues la recibieron genial, los compañeros. Él salió el primer día del colegio con una bolsa llena de dibujos de sus compañeros con su nombre y ponía, pues, queremos que seas feliz como tú quieras. Bienvenida, Sheila. Bueno, yo, de verdad, o sea, cuando yo contacté con ella y ni en mis mejores expectativas pensaba que la acogida iba a ser esa, ¿no? Que yo me he dado cuenta que al final el problema es que no se conoce, que no se explica, que no se ve, que no es una realidad que se trate con los niños, porque a ellos, pues oye, con un simple cuento y la explicación de que cada uno es feliz como es, y que cada uno tiene que ser como siente que es para ser feliz, pues oye, les ha bastado y les ha sobrado. Y de momento nos encontraremos, pues claro, nos encontraremos piedras, las iremos saltando, pero de momento la verdad que todo ha ido muy bien. Mi hija está muy contenta y bueno, la importancia también, pues eso, de las asociaciones que te orientan, te reciben, dicen, no te estreses, no te mudes, tienes toda la vida para mudarte. Sí. Pero claro, además el mensaje era, si nos mudamos, o sea, ¿por qué nos tenemos que mudar? No, o sea, no pasa nada. Porque ya, una cosa que me preguntaba hace mucho tiempo antes de decirme lo que pasaba, había veces que me preguntaba, mamá, ¿yo soy normal? Y yo decía, pues sí, ¿por qué me preguntas eso? ¿Eres normal? Pero y a mí no me pasa nada. Yo no sabía por qué me lo preguntaba. Sí, eres normal como todo, no te pasa nada. Pero ¿por qué me lo preguntas? No sé. Bueno, pues como la pregunta, yo no sé.
Y al final, claro, si tú te vas, tú no te tienes que ir, a ti no te pasa nada. Ya cuando me lo dijo era, vamos a ver, me decía, pero yo me acuerdo que vimos el documental del Sexto Sentido que está en YouTube, me aconsejaron verlo y tal, lo vi con ella y a ella se le abrían los ojos como platos y me decía, mamá, es que hay mucha gente como yo. Yo decía, claro, digo, es que hay mucha gente y no pasa nada, o sea, no tienes ningún problema, no es una cosa rara, no es algo de lo que te tengas que ir para poder ser quien tú quieres. No, o sea, si aquí surge algún problema, no va a ser porque tú tengas un problema. Si aquí surge un problema, va a ser porque el problema es que la sociedad no esté preparada a lo mejor, ¿no? O que no conozcan el tema y haya que írselo explicando a la gente, pero no pasa nada, se lo vamos explicando y la verdad que la gente, yo me he dado cuenta de que si hablas, explicas... Y tal, la gente lo acoge bien, pero es mucha la necesidad de visibilizarlo y de hacer que se conozca y que los niños y niñas pues puedan ser como quieran, como todos, cada uno de nosotros, que es la diversidad bendita de las personas. Y ya está. Vamos a poner unos vídeos de Galey. Lo veis. ¿Era este? Era este, ¿no? ¿Se puede? Es que hacemos un calendario todos los años. ¿Está el volumen subido? Esa mirada. Y ella me va a mirar a mí y me va a sacar la lengua. ¿A que sí? ¿Me vas a sacar la lengua? Tengo páginas de casa un montón. Con ella está el chico. Pozo, ponte la camiseta. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Un tren, chicas. Ahora el tren tiene que ir marcha atrás, un poquito marcha atrás. You find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to. Oh why can't oh, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Me, where trouble melts like a lemon drop high above the chimney.
gusto, ¿vale? Like lemon drops high above the chimney top, that's where you find me. El hecho de que estemos haciendo este calendario pone que nunca viene mal el seguir dando visibilidad, porque nuestros hijos van a tener que vivir en una sociedad en la que todavía sí que queda camino por recorrer. And the dream that you did to, oh why can't I? Si queréis más. ¿O alguien preguntar algo? Qué bien nos explicamos, ni una duda. Yo os quería preguntar porque no sé muy bien en qué momento un niño es capaz de decirte no me siento como debería sentirme, no me siento a gusto conmigo mismo. Porque si para una persona adulta es algo difícil, para un niño tiene que ser muchísimo más difícil. Entonces me gustaría saber cómo lo hacen en los niños. Esa forma de preguntar está cargada de lo que de cómo estamos compuestas como sociedad. ¿Cuándo una persona puede decirte que no has acertado con ella? Pues si las cosas estuvieran bien, a la misma edad que lo puede decir una persona con la que se has acertado. O sea, no nos sorprende para nada que una criatura que tú piensas que es un niño se nombre masculino, te diga que es guapo, que va a ser no sé qué de mayor, pero en cambio cuando esa persona que tú crees que es un niño te dice que es una niña, lo pones en cuarentena. La identidad, según la psicología, no según nosotras, que no damos para tanto, está establecida, con lo que yo quiero decir, en torno a los 3 o 4 años. Nuestra pregunta es, al contrario, ¿qué tiene que pasar o qué está pasando para que una persona no sepa quién es o no pueda decir quién es hasta los 4 o los 5 años? Cuando vivimos en una sociedad tan profundamente binaria, con un género tan marcado, ¿cómo puede ser que estas personas no estén encontrando las herramientas hasta los 4 años para decir quiénes son? ¿Vale? Realmente no es que no estén a gustos con quiénes son, están perfectamente a gustos con quiénes son, con lo que no están a gustos con lo que las demás personas decimos que son, ¿vale? Ni es que no estén a gusto con lo que deberían ser. Porque bueno, no he entrado en la parte, digamos, más técnica y más aburrida, pero no es que de verdad cuando hay un pene tengas que ser un chico y de verdad cuando hay una vulva tengas que ser una chica, es un porcentaje estadístico. El problema es que se ha convertido eso en lo que debe ser y el resto en lo que no es, el no debería, y vamos a poner en cuarentena. Exactamente a la misma edad. El problema es qué está pasando para que eso no se dé. Yo, es que llegó un poco tarde. Me gustaría complementar lo que ha dicho la compañera y si me equivoco, quiero que me corrijáis por esto. Yo pienso que a nosotros sí nos parecería totalmente difícil entender que nos sentimos diferentes a lo que se nos ha impuesto. Pero es que los niños saben reconocer el binarismo de género, pero a lo mejor no. O sea, me refiero, ellos siempre se han sentido de una forma y me refiero, no tienen por qué sentirse extraños. O sea, entienden que hay niños que se sienten niños y ellos se sienten de... Bueno, ellos no dejan de ser niños y niñas, ¿no? Pero me refiero que ellos... a ver si sé expresarlo. Que de alguna forma ellos no es que no quiero decir que no se les haya marcado excesivamente
el género, en el sentido de ellos se sienten de una forma y no lo ven extraño porque, bueno, ven que hay otras personas que se sienten de forma diferente, pero bueno, que su identidad en cierta forma está aún por construir. Ellos construyen día a día su propia identidad, entonces, pues bueno, no sé si me lía mucho o si he soltado algo. Bueno, y, sí. No, bueno, realmente la identidad de las personas se está construyendo, yo creo que a lo largo de toda nuestra vida. Otra cosa es, pues no reconocer que, claro, que vivimos en un sistema binario en el que las personas nos clasificamos entre mujeres, hombres y otros, gracias a Dios. Otros, no por decir otros, sino hay otras muchas opciones, tantas que realmente no sé ni enumerarlas. Lo que pasa que sí es cierto que de partida la criatura tiende a, bueno, pues si yo soy guapa, porque es lo que yo me siento, pues lo voy a decir. Porque no tienen además toda esa carga que tenemos las personas adultas. El problema viene siempre desde fuera, no cariño, porque pensamos que cuando tiene 2 años y dice que es guapa es que todavía no ha aprendido bien a saber que, sabes que si eres un chico, porque tienes pene, eres guapo, y etcétera, etcétera. Por supuesto, que la psicología diga que la identidad está sentada en torno a los 3-4 años no quiere decir que hay personas que esa identidad se construye a lo largo de toda la vida y que haya personas que hayan vivido toda su infancia con una identidad, incluso parte de su edad adulta, y en la edad más adulta todavía vean pues que esa identidad no es la que venían viviendo sin ser personas que no la hayan descubierto, me refiero, o sea, que hayan 2 identidades, 3, que no se encuentren a gusto con ninguna de las identidades. Cada proceso es diferente, o sea, además es algo que está completamente por descubrir. Bastaría con que lo que la persona nos diga, porque no hay otro método de averiguar ni de saber cómo te sitúas o cómo quieres vivirte, que preguntarte. Bastaría que cuando se nos pregunta se nos respetara, tengamos 2, 3, 85 o los que fueran. Y por otra parte, una segunda pregunta. Yo quiero tener hijos, quiero adoptar en el futuro. Y a día de hoy estoy con una pareja que, justo lo contrario, no quiere ver hijos por ninguna parte. ¿Habéis tenido algún tipo, yo qué sé, de parejas que han llegado a tener hijos después de resolver este conflicto, situaciones similares o demás? Porque es que me refiero, o sea, yo no quiero dejar a mi pareja y yo quiero tener hijos. Entonces, pues... Yo decirte que desde Crisalis, o sea, Crisalis la compone todo tipo de familias, también monoparentales, homoparentales, etcétera, etcétera, pero que yo creo que esa respuesta es más de aquí yo es que digo, las yo te entiendo, especialistas. porque yo cuando adopté a mi hija lo adopté sola, ya lo he comentado, que, o sea, lo adopté sola, pero no acompañada en que no estabas. Yo he expuesto mi caso que adopté a mi niña hace 8 años y en ese momento no coincidíamos en el proyecto de maternidad, yo no coincidía con mi pareja, que ya llevábamos 4 años juntas. Pero en el caso de nosotras lo resolvimos de esta manera, pues tú sé madre y yo te acompaño en la medida que puedo. O sea, no te impido un proyecto como es el de la maternidad o el de la paternidad, que yo creo que son proyectos muy vitales como para que nadie te los impida. Eso es fundamental, porque solamente cuando cumples con ese deseo lo entiendes del todo, lo que yo estoy diciendo. Y yo no me imagino a mí misma habiendo renunciado a la maternidad. Yo creo que eso en pareja o solo, o sea, yo creo que eso no es negociable, o eso, o sea, una pareja te puede acompañar más o menos y en función de tus años te puedes esperar más o menos, pero si hay algo que te late, lo tienes que hacer porque tiene que ver con tu destino. O sea, yo pienso con tu propósito en la vida, con lo que tú quieres, y eso es algo muy, muy interno. Hola, buenas tardes. Hola. Tenemos la duda, es un caso personal, ¿vale? Tenemos un crío de 11 años que de alguna forma lleva tiempo mandándonos unas señales
en las que, bueno, estamos un poco al tanto, porque decimos, bueno, va a sentir diferente, siente diferente. Entonces, él es un niño que mide mucho lo cuadriculado, o sea, esto es lo correcto, de ahí no sale. Entonces, de alguna forma, él cada vez nos está mandando más señales que nos está alertando y queremos un poco intentar gestionar con él que se abra. Creo que es un problema de que él no sabe todavía abrirse. La forma en la que Marc nos ha alertado es cuando él ha dicho, es que yo no quiero tener pene, es que yo quiero mear sentado porque yo no quiero tocarme mi pene. Entonces, claro, luego le vas intentando, claro, tampoco le queremos cuestionar, ni preguntar, ni invadirle a preguntas como madre o como tía. Pero bueno, le explicas que eso es normal, bueno, que puede ser que no esté conforme con su cuerpo, que él sienta de otra manera, incluso le hablo de que su primo, bueno, pues es homosexual, le gustan los niños, entonces dice, es que eso no es lo correcto. Ya, pero es que no tienes muy claro lo que es correcto, es lo que te han impuesto a creer, tanto la sociedad, la familia, el temor de hacer daño a la familia, que se burlen. Entonces, nuestra duda es, ¿cómo podemos ayudarle a que se abra? O sea, porque como padres, o como tía, yo en este caso, no le puedo obligar a que me diga, porque está muy, muy cerrado a lo cuadriculado. El niño le tiene que gustar a las niñas con los niños, y los papás y no existe la mamá y la mamá, o sea, le cuesta. No, le cuesta, pero yo creo que no porque no quiera entenderlo, sino porque es lo que ve en la tele. O sea, entonces, cuando yo, por ejemplo, le hablo de mi hijo, ¿no? Que bueno, pues que es homosexual, le gustan los niños, hasta él se sonroja y dice, no, eso no puede ser, no me lo creo. Digo, bueno, lo creerás el día que veas a su pareja y le veas cómo se da un beso o cómo se cogen de la mano, que no pasa absolutamente nada. Entonces, venimos un poco como padres, ¿no? Como tía, para que de alguna forma nos ayudéis a nosotros. Fíjate, ya al primero es al que vamos a querer ayudar, pero sobre todo a nosotros para ayudar a gestionar. Incluso ya a sus propios padres. O sea, mi marido o el padre del niño, ostras, hay que educarles mucho en este aspecto. Decir, oye, cuidado, que tu hijo no es que le tengan que gustar las niñas y las puede querer, puede sentirse mujer y a la vez, ¿por qué no también querer estar con una mujer? O sea, puede ser sentirse mujer y gustarle a las mujeres, no porque le tenga que gustar a un chico. Entonces, nos ha alarmado mucho cuando ya nos ha dicho que es que, además como con asco, o sea, es que yo no quiero tener esto, o el yo me quiero hacer pipí sentado porque no me quiero tocar. Pues, es un poco complicado para Gracias por compartirlo y compartirlo en alto. Lo que mencionas son dos consecuencias directas de no haber sabido ver esa identidad antes o de la presión. O sea, pasa con las peques y los peques pasa esto. O sea, si tú les dejas, depende de su carácter, si tú les dejas libremente y van pudiendo experimentar con el género y jugar, pues puede ser que no te lo digan hasta a lo mejor hasta los 7 años, por ejemplo, ¿no? Que es cuando quieren hacer esto, ya no me vale con disfrazarme, quiero vivir como soy. Si tú cortas, pues ahí va a depender de su carácter. O cortas o la persona tiene capacidad para anticiparse, para saber lo que tú dices, qué es lo correcto, qué es lo que está bien visto. Seguramente haya tenido interacciones con el mundo no muy agradables en alguna ocasión, aunque hayan sido mínimas, y nos las haya contado, por supuesto, sobre qué es lo correcto y qué es lo que no, y bueno, ese carácter, por supuesto, que les hace anticiparse y ver, esto no puede ser porque por ahí voy a pasarlo mal. Nosotras, la disforia, el no quererse tocar, que no es un sinónimo de la transexualidad. Hay personas trans, muchísimas, que son muy felices con su cuerpo, pero claro, cuando toda la sociedad marca en un sentido, es muy difícil, igual que en otros sentidos de nuestras vidas. Vamos a compararlo, por ejemplo, pues si eres gorda tú sola en una isla, pues no es lo mismo que si eres gorda en la pasarela de París, por ejemplo, ¿no? Nosotras para esto, luego ya si quieres yo te doy mi teléfono y hablamos más tranquilamente, pero lo más efectivo va a ser que conozca de verdad a otras niñas y a otros niños. Lo más efectivo. Lo único, lo único, a lo mejor hay otras 100 técnicas, pero vamos, para nosotras suele ser 100% efectivo. Por supuesto, no incidir en esas cosas que os preocupan, ¿vale? O sea, si quiere hacer pis, como si quiere hacer haciendo el pino.
empezar a usar el neutro, ¿vale? No en femenino porque no se ha situado ahí o no lo ha verbalizado, pero empezar a usar el neutro porque cada vez que uséis el masculino estáis reafirmando en una situación en la que parece que no está muy cómodo. Es muy complicado usar el neutro, ¿vale? Sí. Sobre todo sin hablar rari. Pero bueno, pues cariño, ricura, corazón, etcétera, etcétera, qué preciosidad, que súper inteligente eres, etcétera, etcétera. Es complicado, pero bueno, luego si quieres yo de verdad te doy mi teléfono y hablamos más tranquilamente. Gracias. Es que es muy difícil porque desde que naces eres niño o niña y vas de azul o de rosa y la ropa es... o sea, yo no sé si alguien ha intentado comprar ropa de niño neutra. Es imposible. Yo tuve una temporada que yo veía que ella no quería ropa, pues la típica ropa de niño, pero tampoco me había dicho yo soy una niña, y entonces yo intenté buscar ropa, pues es unisex, dificilísimo. O sea, una cosa de verdad increíble todo. O sea, yo ahí me empecé a dar cuenta de... O sea, un día fui a comprar un huevo Kinder y me dice la china, ¿de niño o de niña? Digo, de trans. De uno de trans. O sea, yo decía, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? De verdad, ¿eh? O sea, sí, el huevo rosa, el Kinder es rosa, el de niña, sí, y pone princesa, eres preciosa. Y el de niño no es rosa y pone que tengas buen día o algo así. Claro, o sea, hasta eso es todo, o sea, todo. La bicicleta del niño tiene que ser de Mickey o azul, o ya roja, en un acto de... ¿sabes? De valentía. Sí, y la de niña es que es todo. Y entonces, desde pequeños es eso. Es mi hija me decía, pues todavía yo... ¿me pinta las uñas, mamá? Yo te las pinto. Le pintaba las uñas. Claro, bajaba al parque, se subía al tobogán, se cruzaba con 3 niñas o 3 niños. Uy, mira, lleva las uñas pintadas como una niña. Llevaba al colegio algún estuche de flores o rosa o... Uy, eso es de niñas. Y además, yo no sé si con las niñas pasará lo mismo, pero con los niños es una cosa como muy... marcada en cuanto te ven. Sí, o sea, claro. Las marcas de género femeninas siempre son más es brutal, yo lo he visto siempre. Y o sea, un día estábamos en Carrefour que íbamos a comprar una bicicleta, llegó un niño corriendo, se subió en una bicicleta rosa y apareció el padre por allí. ¡Esa no, que era de niñas! O sea, era una cosa como... Es de verdad, o sea, es una obsesión por el género y el tú estás aquí, tú... Claro, y si estás aquí, si eres una niña, tienes que vestir como una niña, tener el pelo largo, parecer una niña, porque ella me decía, mamá, es que tengo el pelo corto, si yo voy al colegio ahora, que encima llevan uniforme azul marino, voy al colegio con el pelo corto, me van a decir que sigo siendo un niño. Digo, no, es que tú no eres un niño. ¿Tú qué sientes que eres? Una niña, pues ya está. Con el pelo corto, con el pelo largo. Yo tenía el pelo por media espalda y le dije, mira, hay mujeres que llevan el pelo corto. ¿Tú quieres que yo me lo corte? Y lo llevamos corto. Y sí, mamá. Y yo entonces ya no soy una mujer. Y me decía, sí, pues entonces tú eres una niña. Igual, como vayas, da igual. Pero es como muy, muy marcado esto. Y creces muy programado con que, pues eso, incluso siendo una mujer cis, como no encajes a lo mejor, pues eso, no te depiles o no ya te pases de talla o, oye, es que, yo qué sé, es como que todo está tan encajado que cuesta mucho para un niño pequeño o una niña decir, oye, que no, porque claro, además... Es que todas las señales, como decías tú, todas las señales es... mi hija el año pasado se apuntó, me dijo, mamá, apúntame a fútbol. Yo decía, o sea, en su vida no le ha gustado nunca el fútbol, ni a nosotros en casa. Y se apuntó, fue 3 días, la veíamos por el campo de fútbol. O sea, su padre y yo dijimos, la desapuntas. Porque es que, o sea... Y yo ahora le pregunto, ¿y por qué te quisiste apuntar a fútbol? Y me decía, pues para ver si me gustaba. Porque en el recreo... todos los niños jugaban a fútbol
Y parece que si no juegas a fútbol, pues ya, es como que también hay niñas que juegan al fútbol, pero es como lo general es Claro. que si eres un niño, tienes que jugar al fútbol. Y si no te gusta... Claro. Claro, esa es la otra, claro. Ya está, sí. Entonces es todo así muy, muy, muy encasillado en todo eso y a ellos les cuesta mucho, yo creo, el romper con eso. Sí, yo otra cosa que quería añadir que me parece súper importante y que incorporamos muchísimo en los talleres es que hay una gran diferencia, hay una diferencia entre lo que es la identidad del sexual, o sea, del sexo que has nacido y del sexo que luego quieres o que sientes que quieres ser asignado, ¿no? O como lo llamáis, es la identidad sexual. La identidad sexual o la orientación sexual. Yo esto me harto en todos los contextos y es súper importante que vayamos ya abriendo ahí y hablando con propiedad, porque si no confundimos mucho a los niños y a las niñas. La orientación sexual es el deseo orientado hacia las mujeres o los hombres y es heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, o sea, bueno, ¿cómo has dicho? O a los dos o a ninguno. Claro, o a los dos o asexual, o sea, quiero decir, pero es nuestro deseo de con quién vamos a desarrollar nuestra parte afectiva sexual. Es una proyección de nosotros hacia afuera para obtener el placer y la construcción de ese proyecto de desarrollo afectivo sexual. Es que no es la identidad sexual, que es cómo yo me siento por dentro y que además luego puedes haber transitado, ¿no? Y haber pasado, pues eso, ser ahora mujer y tú y puedes seguir siendo heterosexual, puedes ser lesbiana, o sea, son las opciones que tienes y además las tienes en la vida. O sea, eso sí que está clarísimo, que puedes, tu opción sexual, en algunos casos no. Yo he sido lesbiana siempre y lo sigo siendo, aunque a veces puedo fantasear, pero o puedo transitar por la bisexualidad de vez en cuando, pero pero cada uno lo sabe, pero es una construcción de vida que a medida que las experiencias, vas teniendo experiencias, pues te vas reconociendo ahí. Y es parte de la orientación sexual, es lo que se llama la orientación sexual. Y lo otro es la identidad sexual. Y es que eso nos hace mucho daño a veces confundirlo, porque a todos, porque yo de pequeña, pues como jugaba al fútbol y jugaba a los clics de Famóvil, pues yo era una machorra y yo decía, pero ¿por qué no se puede ser mujer, niña y hacer todo esto? Y luego me da cuenta pues que los demás estaban equivocados y yo lo que era una niña libre que hacía lo que quería, ya está. Y yo creo que desde ahí tenemos que seguir construyendo, que nuestra diversidad sea no para encasillar, sino para seguir abriendo y con lo mismo de la identidad sexual, con la orientación sexual y no unir, pues mira, como ya veo que, pues eso, ¿no? Que si eres una niña, pues te pueden gustar los niños, pues eso yo creo que confunde también más. Porque es que le pueden seguir gustando también las niñas. Siendo, o sea, aunque no cambie a niña, le pueden seguir gustando las niñas. Porque su orientación sexual seguramente ha tenido una orientación en ese momento heterosexual, luego Saida lo sabe bien, pasas a ser lesbiana y tienes una doble discriminación porque has no elegido vamos a sacar lo aquí peor. nuestras vidas personales. No, quiero decir que hay muchos casos, pero de los niños o niñas que transitan, se pasan al otro sexo y luego se dan cuenta que su orientación sexual no ha cambiado y siguen siendo heterosexuales, pero ya siendo mujeres se convierten en lesbianas cara a la mirada del resto. Porque el estar con una mujer siendo hombre se llamaba heterosexual y el estar con una mujer siendo mujer se llama lesbiana. O sea, y ya está. Y luego está el género que todo lo cubre. O sea, que ni la identidad ni la orientación tiene que ver con el género. Que también hay un montón de personas heteros que ni siquiera han terminado siendo lesbianas de mayor como tú, por ejemplo, o como el resto. Y bueno, pues eso, el tema del estereotipo de género que es la lucha como general del feminismo, etcétera. Transgénero, pero yo creo que estas personas lo tienen superado. Saida, ¿te refieres a transgénero también? No, al género, por lo que te criticaban a ti cuando eras pequeña
y jugabas al fútbol y te llamaban machorra, que tú has resultado que eras lesbiana, pero que podías no haberlo sido. Y eso es género. Claro. Y eso si le pasa usas a pantalón, mujeres usas falda, heterosexuales. o usas rosa, o usas azul, o llevas el pelo corto, o lo llevas largo, que es, eso decía que es la orientación, la identidad y el género que todo lo cubre, porque Sí, totalmente. es realmente la presión. Y luego hay también ¿no? transexuales que no se quieren operar, o sea, su objetivo no es el cambio de su genitalidad para ser definidos, sentirse definidos como el otro sexo, ¿no? Y el otro día... Yo es que lo del otro sexo no lo veo mucho. Es como uno, otro, sobre todo porque hay personas intersex y, o sea, y hay personas asexuales. Y claro, cosas por eso el otro día Kogan hizo un taller en nuestro instituto y él se definió como transgénero y comentó su caso, o sea, que yo qué sé, pues es que primero que cada uno se defina mientras que pueda consigo mismo, ¿no? Hacer una distinción entre transgénero y transexual en base a si se ha operado o no es una discriminación, porque el resto de las personas cis, no decimos qué forma tienen nuestros genitales. Por lo tanto, yo soy trans, es decir, mi documentación no se adecua a lo que yo quiero, ¿vale? O a lo que yo siento, y lo que hago con mi vida, si me hormono, si no me hormono, si me opero o no me opero, igual que cualquier persona, forma parte de mi intimidad. Esa distinción viene de hace mucho tiempo, lo que pasa es que ahora se está volviendo a recuperar el transgénero, porque parece que transexual nos da un montón de miedo decirlo y que es algo como sexual. Y entonces además hay una confusión, porque en inglés se dice transgender y al pasarlo al castellano dices transgénero, que en realidad no existe y no se debería utilizar porque aquí es transexual. Eso viene de una traducción y viene en un primer momento, hace muchos años, en activismo en España se hacía esa diferenciación entre, pues transgénero las personas que no se operan y transexuales las que sí. Y es una discriminación, como te digo. Entonces, ahora parece que el término más inclusivo y que no daña a nadie, que incluye todas las identidades, es trans. Y luego, nosotras usamos dentro de Crisalis, o sea, Crisalis es Asociación de Familias de Menores Transexuales. Eso no quiere decir que no haya personas que ya han ido sumando después que no sean transexuales. ¿Qué es para nosotras transexual? Pues cuando no aciertan en la sexación neonatal, cuando en el DNI pone una cosa y tú no quieres que ponga esa cosa, quieres que ponga la otra. Ya está. O sea, no tiene mayor repercusión, ni una necesidad, ni una obligatoriedad, ni de hacer ningún proceso hormonal, ni quirúrgico, ni etcétera, etcétera. Entonces yo creo que diferenciando un poco esas cosas, pues también ayudamos. O se va la gente. ¿Qué pasa? Pasan dos cosas, ayudamos o se van. ¿Te vas? Hola. Yo tengo curiosidad porque he visto estos días en los medios de comunicación de una pareja de lesbianas que ha tenido problemas para inscribir no sé si era a uno o varios de sus hijos en el registro civil. Y yo quería saber qué diferencias hay, si existen, porque no tengo ni idea, a la hora de cosas así jurídicas que tienen que ver con los hijos y tal, que diferencian a el colectivo LGTB y etcétera en general con la gente heterosexual. Gracias. ¿Queréis? Yo me he perdido. Vale, es que estaba yo. No, sí, las diferencias por afiliación. Pues mira, si al registro va un hombre y una mujer cis, es decir, para aquí coloquialmente, un hombre con pene y una mujer con vulva, con su documentación en regla y tal, no hace falta demostrar ningún tipo de relación entre esas personas para poder filiar de forma conjunta. La pareja a la que hace referencia tiene otras dos criaturas que son filiadas, son inscritas con dos madres desde el principio sin problema. El problema es que para la fecundación de esta tercera persona que nace usan una fecundación casera. Entonces, como no pueden demostrar a través de un papel de una clínica que esa es la forma de concebir a esa criatura, se presume que la persona que ha gestado
ha estado con un señor y entonces la paternidad es del señor o de la señora trans. Y por eso, bueno, pues han llevado un proceso que al final ha resultado, o sea, han ganado y le han inscrito a la criatura, pero la diferencia era esa, pasar por una clínica o no pasar. Las personas, las familias homoparentales para afiliar tienen que tener una relación legal previa, ¿no? Y si no, adoptar, y es un rollo que te mueres, que no pasa con las parejas hetero, por ejemplo. Y estar casado, por ejemplo. Claro, eso es una relación legal, me refiero, No, es sí. que hay una... o sea, si tú te inseminas en casa, está prohibido. Es que es verdad, está prohibido. O sea, legalmente eso está prohibido. No puedes inseminarte a través de eso, de pues que hayas obtenido semen en bancos de semen. O sea, eso está prohibido. Lo tienes que hacer a través de una clínica. Por eso la clínica pide la certificación de que ha sido en clínica y que la otra estaba de acuerdo. ¿Pero cuál es la base de eso? Pues la verdad es que no lo sé, pero igual que no podrías, de hecho hay prácticas de inseminación caseras, como es contactar a través de internet con alguien que se presta y tal, eso está prohibido en España. Pero esas personas han inseminado con un sistema que está utilizando muchísima gente ya, que es... ¿de dónde es? ¿No es el holandés? O sea, te mandan el semen metido, claro que la es cápsula te la mandan ¿De dónde es? Porque además es como el famoso semen no sé qué, que es como que famoso. Y te lo mandan en una protegido perfectamente y tal, y luego tú te explican cómo calentarlo y te lo montas en casa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que la clínica no se lleva una pasta? Sí, claro. Está todo mercantilizado. Es la única diferencia. Nosotras, bueno, Crisalis participamos los miércoles en una formación con el ayuntamiento y decíamos, ¿no? ¿Qué pasa si va un chico trans con la documentación cambiada, con una mujer ya sea cis? Bueno, en este caso tiene que ser cis porque necesitas la partida de nacimiento, o sea, el papelito del hospital como que esa criatura ha nacido y que tú estabas allí pariéndola o como haya sido. ¿Qué pasa si vas a registrar con una persona que en su DNI pone que es un hombre y que toda su apariencia corresponde con lo que socialmente está reconocido como hombre? No te pondría ningún problema, porque la documentación que tienen es que sois una pareja hetero. Lo sois, por supuesto, pero que esa persona tenga la capacidad para dejarte embarazada es otra cuestión diferente. Al final es un sistema profundamente cis heterosexista. Hola, a ver, yo quería preguntaros si recibís llamadas de institutos, sobre todo institutos, para realizar charlas o talleres, porque yo, partiendo de mi experiencia de la ESO, porque en bachillerato no hay charla de ningún tipo, pero en la ESO y también en el colegio, todo tipo de charlas sobre educación vial, no sé cuántas he dado, la verdad, sinceramente. Como cruces en rojo. Sí, o sea, con lo que nos está costando. Charlas que luego no sirven para nada. Pero bueno, charlas de todo tipo, pero en este tipo de temas nunca. Y claro, si no cuentas con en mi caso, o sea, el ambiente que yo he tenido en casa, como me han criado mis padres, o lo que me han enseñado mis padres, o pues mis amigos, o lo que yo me he ido informando, claro, no es lo mismo, puede que no sea el mismo acceso que tiene todo el mundo. Entonces yo quería saber si recibís llamadas de institutos o si veis que hay un interés. No. Solamente cuando hay una familia y allí o sospechan que alguien del alumnado es trans y ya. Y muchas veces ni siquiera en esas ocasiones nos dejan acceder a dar la formación. En Galey nos pasa igual. En Galey muchas veces nos han llamado, algunos sí que nos han llamado, pero es por lo mismo que dice Zaida, porque creen, Isaac y yo fuimos a una charla el año pasado en la que en la clase que dimos nosotros la charla, la profesora decía que había un niño, que tal, pero ahí se quedó la cosa. Dimos la charla y tal, ya está.
Yo de todas maneras este año he participado en un seminario que es Abraza la Diversidad, que se ha hecho promovido por el Ministerio y lo ha dirigido a profesores. Y ha habido 3 ediciones estatal y ha sido una manera de empezar a llegar a muchísimos profesores para que estén sensibilizados con el tema de que estos temas hay que trabajarlos, porque ha salido una incidencia muy clara en acoso escolar, que casi todo el acoso escolar tiene una base de homofobia, o sea, porque está transitando en el género o en el sexo o en la orientación sexual. O sea, todos los niños y todo, además, claramente detrás de los casos que ha habido suicidios, había casos que eran o porque no aceptaban su homosexualidad, o sea, era que se ha juntado todo unas agresiones de fuera por expresar y mostrarse tal como eran y porque el propio niño estaba viviendo ese temor a no complacer y no ser lo que los demás querían ser. Y en esas cartas que escribió ese niño tal, estaba encubriendo precisamente eso, pues su orientación sexual, que sería diferente, o casos de transexualidad en el que tampoco han sido capaces de sobrevivir a toda la presión que estaban recibiendo. Entonces hay una alerta social ahora mismo porque ya se va sabiendo que detrás de ese acoso escolar hay mucha cosa, hay homofobia, y entonces se está trabajando. De hecho, este año afortunadamente hasta en Madrid acabo de ver un curso que cada cierto tiempo divulgan cursos para profesores desde la propia dirección de área y es de LGTB. Y digo, bueno, ¿quién estará dando esto? Digo, porque encima, ¿quién estará? Digo, ahora se suman todos los psicólogos a dar ese tema, ¿no? Y no nos conceden el espacio a los que realmente por vivencia y por especialización sabemos del tema, pero están ahí, ¿no? Y entonces por ley está recogido, por ley es obligatorio. En la ley de marzo de identidad, una de las cuestiones fundamentales será la reforma del sistema educativo. Está aprobado, solo hay que ponerlo en marcha. Desde infantil, todas las veces que se vaya a enfocar el tema de la identidad, del cuerpo, etcétera, se va a tener que incluir a las personas trans y a las personas intersex. Y luego la formación a personal, tanto docente como no docente, de los centros educativos es obligatorio por ley. Otra cosa es que lo hagan y otra cosa es quién lo está haciendo y qué están enseñando. Porque, al final, pues eso, las asociaciones tampoco llegamos no tenemos ese control para saber qué es lo que están dando. Bueno, ahí nosotros como asociación sí que nos llaman. La verdad es que me sentía con la necesidad de decirlo. O sea, ¿y qué estáis dando? Género. Nosotros damos... Bueno, es que nuestra asociación, aunque sea universitaria y sea LGBT, de verdad, lo menos que tenemos es LG. ¿Vale? Tenemos muchísimas personas no binarias, queer, trans, menos, bisexuales, tenemos el bimperio, lo llamamos. Y nos están llamando para que expliquemos a los chavales nuestra visión de un género. Bueno, hay quien dice, pues género, no sé qué. Bueno, una visión distinta, ¿no? Y que, muchos somos que estudiamos sociología, estudiamos el género, ¿no? Como en la carrera. Y nos gusta ir a hablar con los chavales de tú a tú. O sea, no es lo mismo hablar a una persona mucho más mayor que alguien que se ha sentado ahí hace 2 años. Igual entiende perfectamente cómo te has sentido, ¿no? No, mucho más mayor. Son distintas. Sí, yo tengo 19. No, pero el problema es que tú eres mucho más joven. No, pero que son muy distintas. Yo creo que son charlas totalmente distintas que se deberían hacer ambas. O sea, a nosotros nos están llamando el Ayuntamiento de Alcorcón porque nosotros nos damos clases teóricas. O sea, lo que damos es hablar, básicamente. Es un espacio seguro. La verdad es que hemos tenido cosas súper bonitas de chavales que nos decían que es que, ¿para qué me voy a definir todavía si soy muy pequeño? Y nos lo han dicho así. O sea, y a mí ese momento se me caía el lagrimón así. Vale, yo que me considero no binario. Entonces, es como así, los lagrimones así. Pero bueno, ahí nos gusta que nos llamen también, aunque también pedimos que llamen a gente que sabe mucho más. Pero que se puede compaginar. No hablábamos de vosotros, hablábamos de los funcionarios. Eso, ahí te iba a dar la razón ahora mismo, porque yo estudié en un colegio católico, que claro, la ley les obliga a los concertados, entre comillas, ¿no? Pueden no acogerse a eso. A esta sí. Esta ya, según esta sí, ¿no? Pero entonces ya están como, llaman un poco a quien quieren, ¿sabes? Y ahí está el problema de a ver qué les dicen, ¿no? Porque ahí está el problema, pero ahí no nos dejan entrar. O sea, yo estoy intentando dar charlas en mi colegio porque sé que está subiendo la homofobia
a un nivel increíble y no nos dejan. Es así, es una pena. Pero sí, Pues hay que dar más perdona, charlas. pero eso no es así porque tenemos una ley aprobadísima hace nada, en agosto, Sí, que, la otra ley. para Sí, centros la del 17 de escolares. julio. Exactamente, y entonces tú puedes ir y dices, oye, o me dejas de entrar o te denuncio. Pero eso están exentos los concertados y privados. ¿Ah, sí? En no esa sí. sabía yo. De esa no sé, de la de identidad no. Si era Están para exentos, toda la... son los De hecho, privados. no. Son los públicos. Porque hemos tenido la reacción a esa ley y ha habido un escrito de los concertados diciendo que adoctrinábamos, que las personas que entrábamos a los colegios era para adoctrinar. Pero yo creo que era por la nuestra, por lo de la ideología del género. Sí. Es que es por Somos ahí. los es por ahí. ideólogos. No sé, yo Sí, la sí, carta... los obispos y todo este rollo. Sí. Sí. No, la carta, es no, la ideología carta de estaba género, hecha sí. por las familias y de concertados. Sí, Y, pero, y era, pero yo es... leí y me parece que era, o sea, lo que nos venían a decir que nosotros adoctrinábamos. Ellos no adoctrinan. No. Ellos no enseñan adoctrinan. amor. Yo voy a romper una lanza porque tenemos en nuestra asociación tenemos familias de todo pelaje y también tenemos criaturas que van a coles concertados y que religiosos y ningún problema. Y también hemos tenido muchos problemas en coles públicos porque lo quieren todo tan cuadriculado que hasta que alguien no va y se lo pone y se lo escribe y les da permiso, no Es cambian el nombre de la percha. Es muy difícil, sí. Ya. Da mucha rabia cuando pasan esas cosas. Bueno, ¿te querías preguntar, verdad? Sí. Bueno, la pregunta es de otro tema distinto, que antes Aida ha hablado de los bloqueadores para los niños trans y quería saber cuántas posibilidades hay de conseguirlos, porque sé que las farmacéuticas, y cuando algo no es totalmente rentable, bueno, o se aprovechan y le suben el precio bestialmente, o bueno, luego hay problemas para conseguirlo, porque sé que muchos jóvenes trans sí que han tenido problemas con la testosterona y tal. Entonces, ¿cómo de fácil es, o cuántas posibilidades tienen de conseguirlo? Vale. Lo primero es decir que cualquier medicamento, cualquier tratamiento farmacológico que utilice una persona trans no ha sido creada para las personas trans, ¿vale? Que todo el mundo se echa las manos a la cabeza cuando una persona trans quiere que le pongan bloqueadores, pero resulta que cuando eres una niña cis y vas a empezar a desarrollar, que te venden, que como no le pongas los bloqueadores a la niña, la familia casi que se piensa que esa niña va a terminar suicidándose con 10 años. O sea, la presión es tremenda, igual que pasa, por ejemplo, con las personas intersex para todo el tipo de, todas las barbaridades que hacen, también a nivel hormonal. En la Comunidad de Madrid el problema de este tipo de tratamientos no es que sean ilegales o que estén permitidos, el problema es que entren o no en la cartera de servicios, es decir, que los subvencionen. Nosotras hasta la ley de marzo habíamos encontrado nuestras alternativas, porque es lo que pasa con las personas trans durante toda la vida, que pues hacen la ley y se tienen que hacer la trampa porque la vida sigue y porque no te vas a parar en la UTI del Ramón y Cajal, por ejemplo, y ahí a esperar a que activen tu vida. Ahora mismo en Madrid no hay ningún problema, de hecho se están poniendo implantes subcutáneos para que no se tengan que pinchar cada mes o cada 3 meses. En La Paz hay profesionales muy buenas que se han ido a formar antes, se han ido a Boston a formarse, que llevan muchos años ya con nosotras, incluso antes de la ley, jugándose con presiones del resto del estamento médico, todo ese otro estamento que sí cree en la disforia y en los diagnósticos y en las patologías. Pero bueno, realmente no vienen las indicaciones del Decapeptil, que es lo que se utiliza para el bloqueo, no viene que sea de aplicación para menores trans. Entonces, pues depende de dónde te toque, te puede pasar, tienes que pasar por inspección o no, etcétera. Al final se resuelve recogiéndolo en la farmacia del hospital directamente. O sea, hay dificultades, pero siempre se van encontrando las maneras de salvarlas. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguros? Bueno, de todas maneras, decir, Crisali se escribe muy difícil porque cuando lo pusimos pensábamos que no íbamos a tener que repetirlo tantas veces, o sea, sinceramente.
Pero en nuestra página, si buscáis en contacto y vais a Madrid, el teléfono que hay es mi teléfono personal, el correo lo abro yo. Cualquier consulta para trabajos, porque sí que es cierto que los centros, los institutos, etcétera, no me llaman, pero estudiantes. De hecho, eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos llaman Estudiantes todo el rato, todo el tiempo, todas las semanas hay 3 o 4 grupos de estudiantes que quieren quedar para informarse con las familias o conocer a no sé qué. O sea que si o simplemente por informaros, bueno, la web nuestra tiene muchísima información. Ahí lo dejo. ¿Ya? Pues nada, muchas gracias.